Hola y buenas tardes a todos mis compañeros y docentes. ¿Qué tal? Espero sinceramente que se encuentren muy bien y darles un agradecimiento a todos por acompañarnos en este espacio. A veces, entre tantas cosas que hacemos en nuestro día a día, detenernos un momento para reflexionar en un mensaje, una historia, un cuento o alguna emoción, puede darnos un pequeño respiro de lo que es nuestras vidas ajetreadas. Hoy quiero compartir con ustedes un análisis que no solo revisa un cuento, sino también una parte importante de nuestra sensibilidad como lectores y personas. Nuestra frase motivadora es: mi gozo viene de lo inédito de mi emoción, mi exaltación viene de lo que antes no sentí la presencia de la vida. Nunca sino ahora ha habido vida. De César Vallejo. My joy comes from unprecedented nature. My emotion My emotion. My exaltation comes from never before feeling the presence of the life. My never until now, there, being alive. El título de nuestro cuento es La inocencia frente al poder impune, o mejor dicho, nuestro título personal. El día de hoy nos adentraremos en el cuento de Paco Yunque, una obra en donde se retrata la injusticia y la discriminación que enfrentan los más vulnerables. Un relato sencillo, pero muy profundo, que nos invita a mirar de frente un tema que lastimosamente sigue estando presente en nuestra actualidad. Algunos de los aspectos que se desarrollarán en este audiovisual es el contexto y sí, el contexto el contexto social y cultural en donde se desarrolla la historia, los personajes principales y su simbolismo, la, los temas centrales como la desigualdad, la injusticia y la inocencia. Y por supuesto, el mensaje que Vallejo intenta transmitir y por el cual esta obra continúa resonando en nuestra actualidad. Sin más que decir, los invito a todos a quedarse hasta el final del video para profundizar juntos esta obra clásica y descubrir por qué Paco Yunque sigue siendo un cuento tan importante. Con esto dicho, le doy el pase a mi compañera. Gracias. Datos biográficos de César Vallejo. Para empezar, César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pueblo humilde. En 1915 estudió y se graduó como bachiller en Trujillo. En 1913 y 1918 sacó su primer libro, Los Heraldos Negros, que hablaba del dolor humano. En 1920 vivió uno de los momentos más tristes. Sufrió persecución política y fue encarcelado. Aún así, en 1922 publicó Trilce, un libro muy adelantado a su tiempo y casi incomprendido en esos años. Luego, en 1923, viajó a París, donde vivió pobreza, pero también creció como escritor. En 1923 publicó su novela El Tusteño. En ese mismo año publicó su novela Paco Yunque. Entre 1931 y 1933 vivió en Madrid, España, donde se casó con Georgette Philippard, en París. Finalmente, en 1933, durante la Guerra Civil Española, escribió las más intensas, Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz. En 1939 también creó obras teatrales como Colacho Hermano y Bluesband. César Vallejo murió el 15 de abril de 1938 en París, a los 46 años. Dejó muchas obras que hoy en día siguen iluminando a muchos lectores. Paco Yunque es un bello escritor que se desarrolla en 1961. Surge como una derecha social inspirada por la realidad peruana, donde las diferencias y clases sociales marcaban profundamente la vida de los niños. Vallejo muestra cómo incluso en la escuela un espacio que debiera ser justo se reproduce.
Paco, un niño humilde, es maltratado por Humberto Viene, hijo de un niño rico. Aunque Paco es buen alumno, le arrebajamos su trabajo y nadie lo detiene, mostrando la desigualdad y la injusticia que la llegada de Paco a la escuela. Paco Yunque entra a la escuela por primera vez y sus compañeros lo miran raro por su ropa sencilla y su timidez. Desde el inicio se nota que lo tratan diferente solo por ser joven. Desde la voz, Humberto abusa de su poder. Humberto Yeve, hijo del alcalde, obliga a Paco a cargar su mochila y a organizarlo en todo. Paco no quiere, pero él tiene miedo. Aquí se ve el abuso de poder y el acoso que sufre por no poder defender. Escena 3. Exposición con el cuaderno. Paco hace bien su tarea, pero Humberto le quita el cuaderno y pone su nombre. Aunque un compañero denuncia el robo con el profesor, solo le hace caso al niño rico y Paco queda injustamente castigado. Mi nombre es Dina Díaz Heredia y el día de hoy vamos a entrevistar a la profesora Virginia sobre la obra de Paco Yunque. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Gracias, profesora, por brindarnos estos minutos para hacer una breve entrevista sobre la obra de Paco Yunque. Para empezar, ¿cuál sería el tema principal para usted de la obra de Paco Yunque? Bueno, según la obra, es una reflexión hacia la injusticia que existe en nuestra sociedad en base al abuso de poder. Ya, asimismo también, profesora, ¿qué valor o reflexiones nos deja la obra de Paco Yunque? Bueno, la reflexión para mí es muy importante porque mucho tiene que ver con la formación que le dieron los padres a ese niño, ¿no? Le transmitieron ese abuso de poder, esa discriminación hacia las personas que menos tenían, ¿no? Esa es la reflexión. Y el valor sería que por más que uno tenga poder en sus manos, poder económico, debe ser humilde. Muchas gracias, profesora, por la entrevista. Y como vemos, la profesora nos ha dado un poco a entender más sobre la obra de Paco Yunque. Gracias. Hoy les voy a presentar el segundo cuadro de los hermanos Colocho, donde se muestra la injusticia, abusos y desigualdades que viven los campesinos en manos de las poderosas de la zona. El desarrollo de la historia, en el primer cuadro vemos el cordel dando órdenes. La historieta comienza con el cordel, un patrón autoritario que grita y presiona a Novo y Horacio. Mientras trabajan desde el inicio vemos su carácter abusivo y dominante. En el segundo, la Sora Rimalda entregando huevos. Luego aparece la Sora Rimalda, una mujer humilde que trae sus huevos para vender. Ella llega con respeto y esperanza, pero... Tercer cuadro, Cordel hace trampa en la suma. Cordel le miente descaradamente y le dice que no le debe nada. Horacio se sorprende, pero no se atreve a contradecirlo. Aquí se evidencia el abuso económico y la manipulación. En el 4 llega Mr. Tenedry. Después de que llega Mr. Tenedry, un extranjero que trata con desprecio a los trabajadores, diciendo que necesita 50 peones más, raza inferior podrida. Este diálogo muestra el racismo y la explotación laboral que sufren los campesinos. En la quinta imagen, el Sora enfermo. Más adelante, un campesino enferma se cae del miedo cuando Cordel lo amenaza gritando: "Levántate, animal". Esto demuestra la violencia y humillación con la que trata a la gente humilde. 6. La garrafa azul. Finalmente, Cordel entrega una garrafa azul a unos campesinos a cambio de su chacra de trigo. Él y el comisario se ríen, dejando claro que están engañando a los campesinos y aprovechando de su necesidad. En conclusión, en este cuadro nos muestra claramente cómo los poderosos utilizan la violencia, el engaño y la corrupción para explotar a los campesinos. La historia denuncia la injusticia social, la desigualdad y el abuso de autoridades que afectan y siguen afectando a muchos trabajadores. Soy la alumna Ciara Tenorio y hoy voy a hablar sobre el cuento de Paco Yunque de César Vallejo. Como se muestra claramente, en la escuela pueden reproducirse las mismas desigualdades e injusticias que existen en la sociedad. Paco es un niño pobre, hijo del sirviente de la familia Greve, y desde que llega a la hora es tratado con desprecio, recibe humillaciones y nadie lo defiende. En cambio, Humberto Greve, que es el hijo del patrón, actúa con abuso, violencia, llega tarde, interrumpe la clase, empuja a sus compañeros y hasta roba el cuaderno de Paco.
A pesar de todo esto, el profesor y el director no lo sancionan. Por lo contrario, lo premian como el mejor alumno. Estas instituciones se relacionan directamente con el ODS 10, que es reducción de las desigualdades, porque muestra que el origen económico y social determina cómo se trata a cada estudiante dentro de la escuela. Paco, por ser pobre, no recibe justicia ni apoyo, mientras que Humberto, por su posición privilegiada, obtiene protección y reconocimiento incluso cuando actúa mal. Además, también se vincula el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, ya que el profesor y el director muestran favoritismo, falta de imparcialidad en uso injusto del poder. En lugar de proteger a los más vulnerables, refuerzan la desigualdad y permiten la violencia dentro del aula. Con este cuento, Vallejo nos invita a reflexionar sobre la importancia de constituir instituciones educativas que sean verdaderamente justas, inclusivas y protectoras para todo y cualquier estudiante, sin importar su origen social. En conclusión, el cuento de Paco Yunque de César Vallejo no es solo una narración breve, sino un espejo de las injusticias que atraviesa nuestra sociedad y que lamentablemente aún persisten. A través de la figura de Paco, un niño humilde que enfrenta humillaciones y abusos, Vallejo nos recuerda que las escuelas e instituciones deben ser espacios de equidad y justicia, mas no de reproducción de desigualdades. Este análisis nos invita a reflexionar sobre la importancia de cultivar valores como el respeto, la empatía y la solidaridad, especialmente entre docentes y estudiantes. Reconocer la dignidad de cada persona sin importar su origen es un paso esencial para construir una comunidad más justa. Finalmente, el mensaje de Vallejo trasciende en el tiempo, ya que nos desafía a no ser indiferentes frente a la justicia y a comprometernos con la construcción de un futuro donde la educación sea realmente inclusiva y transformadora. Gracias.